Buenas noches, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, amada iglesia, Roca Eterna de Salvación. Dios te bendiga. Espero que en cuanto puedas mirar este video pueda ser edificante para tu vida. Hoy quiero compartirte un tema que viene en la Escritura, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, y quiero hacerte una pregunta. ¿Te conoce el Señor o eres de aquellos que van en el camino religioso que lleva al infierno? Con ese tema quiero exponer un poquito de la palabra en esta noche y espero que sea de edificación para tu vida. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quiero empezar diciéndote que si le hiciéramos alguna pregunta, esta pregunta a muchos de los cristianos, a muchos de los creyentes, si les preguntáramos en esta noche, o si te pregunto en esta noche a ti que me vas a mirar, si yo te preguntara en esta noche, ¿cómo sabes que eres cristiano? Esta pregunta te la puedes hacer a alguien más que conoces que es cristiano y tal vez vas a recibir algunas respuestas como voy a la iglesia, me congrego los domingos, oro todos los días, fui bautizado, cosas como esas. Y vas a escuchar también de algunos otros que van a decir: trato de vivir correctamente, o entregué mi vida a Cristo hace un tiempo atrás, hice una oración. Pero nota algo: en cada respuesta que vas a escuchar de muchos que se hacen llamar cristianos, cada respuesta de ellos casi siempre empieza con el yo. Si te das cuenta, muy pocos mencionan lo que Cristo ha hecho en su vida, pero sí mencionan lo que ellos han hecho. Ellos dicen: voy a la iglesia, oro, ayuno. Todo el tiempo me la paso tratando de esforzarme en hacer las cosas correctas, y eso está bien, pero rara vez escuchas de los labios o de la boca de muchos de aquellos que son cristianos o que se hacen llamar cristianos, que son salvos por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Muy pocas veces vas a encontrar que ellos digan que son salvos o que son cristianos por lo que Cristo Jesús ha hecho, que digan: yo soy salvo por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Porque Dios tuvo misericordia de un pecador indigno como yo. O porque Jesús cargó con mi pecado y me dio de su propia justicia. Él ha puesto su manto de justicia sobre mi vida y es por eso que yo soy salvo. El enfoque, hermanos, ha cambiado bastante de lo que Cristo cumplió a lo que yo intento hacer para ser salvo. Muchas veces nosotros pensamos que es por las cosas que hacemos, y esta problemática nos las encontramos aquí en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23. Esta es la misma tragedia que Jesús expone en aquel tiempo, en estos versículos que acabamos de leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es lo que el Señor Jesucristo les estaba exponiendo en aquel momento a todos aquellos que eran religiosos, porque eran religiosos. Ellos tenían un lugar donde congregarse, ellos podían estar en ese lugar haciendo largas oraciones o estudiando la ley, y el Señor Jesucristo los confronta y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, no hablaba de ateos. No hablaba de personas que no conocieran la Escritura. No hablaba de personas que fueran paganas, sino que estaba hablando de aquellos que estaban religiosamente activos, como los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos hombres que estaban en un lugar donde estaban escuchando la palabra del Señor, de aquellos que oraban, como aquellos fariseos, como aquellos hombres que eran escribas, que estaban en algún lugar donde se predicaba la palabra, donde profetizaban. Y cuando se presentaron ante el Señor Jesucristo, ante Él, su defensa se basó de cada uno de ellos completamente en lo que cada uno de ellos estaba haciendo. Ellos se excusaron porque Jesús hace una pregunta y dice que ellos van a decir lo siguiente. Está diciendo: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, pero les va a decir que no los conoció. Ahora, ellos van a decir este argumento y van a decir: ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos muchos milagros?
Cada palabra se centró en su desempeño, en lo que ellos hicieron. Y ellos pensaban que por las cosas que ellos estaban haciendo, ellos eran cristianos o eran salvos. No por la persona de Cristo. Ellos no habían puesto su fe en Cristo Jesús. Apelaron a su ministerio, no a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Confiaron en sus obras y no en la obra de Cristo Jesús. Confiaron en lo que ellos estaban haciendo y su respuesta, hermanos, atraviesa la capa de la autojusticia. Ellos se estaban denominando justos por lo que ellos estaban haciendo y ellos pensaban que lo que ellos estaban haciendo era correcto. ¿Por qué? Porque estaban haciendo de alguna manera cosas que son cosas religiosas, cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pero debemos de entender algo, no es por lo que hacemos, no somos cristianos porque de repente un día despertamos con las ganas o el deseo de ser cristianos. Somos cristianos por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado. Hay una palabra que va a ser una palabra horrible para muchos que van a escuchar esa palabra de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que el simple hecho de pensarla, que no va a ser cualquier hombre, no es un pastor, no es un profeta, sino que es el mismo Señor Jesucristo que va a decir una palabra que es una palabra muy fea, porque va a decir: nunca os conocí. Esa sola frase, hermanos, esa sola frase, nunca os conocí, revela la aterradora verdad de que la actividad religiosa puede coexistir con una muerte espiritual. Puedes estar haciendo muchas cosas, puedes correr de un lugar a otro, puedes estar predicando, incluso puedes estar orando, puedes tener mucha actividad religiosa y aún así puede que tengas muerte espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque los escribas y los fariseos hacían todas estas cosas. Ellos tenían una vida religiosa activa, ellos oraban. Dice la palabra del Señor que de repente estaba un hombre orando, un fariseo, y también estaba por ahí un publicano y ambos oraban. Pero el fariseo confiaba en lo que él había hecho. Él diezmaba. Él no era como los otros pecadores, él no era adúltero, no era fornicario, y todavía decía: te doy gracias porque no soy como ese hombre que está ahí. Él confiaba en su propia justicia, y es por eso que el Señor aquí está diciendo que en aquel momento les va a decir: nunca os conocí. Hermano, pastor, amigo que me estás escuchando, tal vez tú estás en el ministerio de la enseñanza, tal vez tú predicas la palabra, pero déjame decirte que puedes predicar muchos sermones. Puedes orar incluso con mucha pasión, cantar con belleza a los cantantes, a los músicos, aquellas personas que están en la alabanza, aquellas personas que cuando están cantando se oye muy bonito, se esmeran, se oye la música, un ritmo bonito, un ritmo sabroso, pero a lo mejor no están sirviendo con fidelidad. A lo mejor no están haciendo las cosas que el Señor manda. Y tal vez aquí todo el mundo te conozca, tal vez en las redes sociales te conozcan, tal vez sepan que eres un gran predicador, un gran pastor, un gran cantante, un gran músico, pero hay una gran posibilidad de que seas desconocido por Cristo Jesús en aquel momento. Si tu fe, la fe que debemos de tener en Cristo Jesús, se apoya en lo que tú haces, en lugar de que se apoye en lo de que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, déjame decirte que tú eres candidato a que algún día el Señor te diga: nunca te conocí. Apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Pero qué rápidamente, qué fácil se desvía nuestro corazón de descansar en su obra consumada, a gloriarse en nuestro propio progreso moral, como si controlar el pecado fuera prueba de salvación. Déjame decirte que no. Hay muchos que piensan que la evidencia de ser cristianos es que ya no cometen los pecados que antes cometían cuando vivían en el mundo. Pero déjame decirte que incluso hay personas que cuando ya se han cansado pueden abandonar ciertos hábitos que son pecaminosos, porque empiezan a arruinar su paz interior, porque empiezan a tener problemas en el hogar o cosas como esas, y ellos deciden dejar, por ejemplo, el alcohol. Hay muchos que se regeneran sin necesidad de ser cristianos, abandonan el alcohol. Hay otros que abandonan la droga, pero porque les empieza a causar un daño, y ellos no están dispuestos a sufrir ese daño. Ellos prefieren cambiar aún sin tener a Cristo Jesús en el corazón. Y muchos cristianos piensan que porque han abandonado ciertos hábitos o ciertos pecados, ellos ya son cristianos. Pero déjame decirte que no. Incluso un incrédulo puede abandonar un hábito cuando lo empieza a arruinar. Cuando empieza a arruinar ciertas áreas en su vida emocional, en su vida familiar, en su relación con su familia. Pero déjame decirte, amigo, hermano, en esta hermosa noche, que el infierno está lleno de personas moralmente buenas, moralmente decentes, moralmente educadas. Ellos no cometían adulterio, no fornicaban, no adulteraban, pero les faltaba algo, les faltó algo aquí en la tierra. Entregar su vida y su corazón a Cristo Jesús, que es el único que nos puede salvar.
haber conocido y haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, porque el infierno está lleno de gentes decentes. Tú vas a encontrar muchas veces, yo estoy seguro que has ido tal vez a algún velorio y te has encontrado por ahí alguna persona que falleció y esa persona era moralmente buena, por así decirlo, porque dice la Biblia que no hay ninguno que sea bueno, solamente Dios es bueno. Pero moralmente esa persona no era borracho, no era adúltero, no fornicaba, no era de pleito, era una persona que apoyaba a su esposa, cuidaba de sus hijos y todo eso. Personas que fueron admiradas aquí en la tierra, que tal vez fueron personas con alguna profesión o algo por el estilo, pero muy respetadas, incluso fueron aplaudidas por las buenas obras que llegaron a cometer. Tal vez ellos fueron personas que eran altruistas, ayudaban a otras personas, ayudaban a otras gentes, pero aún así les hizo falta algo, les hizo falta conocer a Cristo Jesús y entregarle la vida a aquel que puede salvarnos del infierno. El infierno está lleno de personas morales. Jesús mismo le dijo a los escribas y los fariseos, ellos lucían muy bien por fuera, sus vestimentas de religiosos, ellos tal vez eran moralmente mejor que muchas otras personas, pero ellos eran hipócritas porque por dentro dice la palabra del Señor que no había un cambio genuino, no había un cambio real. Déjame decirte, amigo y hermano, que podemos, cada uno de nosotros, tú y yo, podemos dejar de pecar externamente. Es decir, esos pecados que eran evidentes en nuestras vidas, podemos dejar de hacerlos y aún así seguir amando en nuestro interior esos pecados. A lo mejor tú eres una persona que internamente te encantaría estar cometiendo ciertos pecados porque ese es algo que te gustaba y tal vez ya no lo haces. ¿Por qué? Por temor al infierno, tal vez simplemente porque ahora te llamas cristiano, pero interiormente, si tu corazón lo anhela, lo desea todo el tiempo y que tú quisieras hacerlo, probablemente tú tienes este problema. Puedes cambiar tus hábitos y aún así seguir con el mismo corazón, un corazón no regenerado. Recuerda, hay una palabra griega que es hamarturomai, que significa una cirugía interna del corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando escuchamos el Evangelio. Y es algo que profetizó Ezequiel cuando dijo que Dios iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, iba a escribir sus leyes y sus mandamientos en ese corazón y dijo que iba a hacer que anduviéramos en ellos. Puedes limpiar tu vida, hermano, por fuera solamente. Puedes aparentar algo por fuera y seguir muerto por dentro como los escribas y los fariseos. Recuerda, hay un capítulo completo que Jesús dejó destinado para los escribas y los fariseos. Más bien, ahí dijo qué tipo de personas eran ellos y esos escribas y fariseos recibieron 8 ayes de parte del Señor Jesucristo y les llamaba hipócritas. Los fariseos fueron la prueba de esto que te estoy diciendo, que ellos predicaban la palabra, ellos enseñaban en la iglesia, ellos ayunaban, ellos oraban, hacían largas oraciones, ellos todo el tiempo sus flecos azules los hacían todavía más largos para que vieran cuán obedientes eran y vestían religiosamente, pero ellos no eran salvos, no fueron salvos esas personas. Y Jesús mismo lo dijo, en aquel día muchos de ustedes me van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos la palabra, tocamos en el grupo de alabanza, cantamos alabanza, salíamos a las calles a predicar. Y de repente el Señor Jesucristo les va a decir, no los conozco, no los conozco. Una pregunta, ¿a ti te conoce el Señor? ¿Tú estás seguro que el Señor te conoce? ¿Tú sabes que Él sabe quién tú eres? Porque déjame decirte que estas personas estaban espiritualmente perdidos. A pesar de que tenían una vida religiosa activa. Tal vez tú eres una persona religiosamente activa, tal vez tú vas a la iglesia, estás en las oraciones, tal vez en los ayunos, tú estás haciendo muchas cosas, pero déjame decirte algo. Si no estás haciendo las cosas dependiendo completamente de nuestro Señor Jesucristo, no es el que yo hago, yo esto, yo aquello, no, es Jesús ha hecho por mí y dependo completamente del Señor. Jesús pone el querer como el hacer por su buena voluntad y es por su gracia bendita que nosotros estamos haciendo las cosas, porque es Él que está orando en nuestras vidas, porque dice la palabra que aquel que ha empezado la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Muchas personas, amados hermanos, entonces caminan espiritualmente perdidos. Vencieron el pecado visible, aquellas cosas que las gentes pueden mirar, pero permanecieron ciegos a su corrupción interna. Ellos saben que ellos amaban el pecado, así como hay muchas personas que tal vez han abandonado ciertos pecados que son evidentes, pero ellos siguen amando pecados que deberían de abandonar y ellos no están dispuestos a hacerlo. Estas personas, como los escribas y los fariseos que estamos mirando aquí en esta parte de la Escritura, ellos ayunaban, ellos oraban, estudiaban la palabra, pero odiaban la luz que revelaba sus corazones. Hay personas
que les encantan principios morales, hay cosas bonitas que les gustan de la palabra, pero cuando el predicador empieza a exponer con la escritura a aquellas personas que están viviendo en pecado, que están cometiendo pecado y que tienen que apartarse de ese pecado, cuando el predicador por medio de la palabra empieza a exponer ese tipo de cosas, hay personas que no quieren escucharlo. Ellos no quieren que la palabra del Señor revele lo que verdaderamente está en sus corazones. Hay muchos pecados que las personas guardan en sus corazones, en ese baúl oscuro donde nadie los puede mirar, donde solamente ellos tienen la llave, y cada vez que asoman su naricita, esos pecados nos causan muchos problemas. Tal vez puede ser exteriormente muy religioso, pero ser exteriormente religioso no garantiza una salvación. Entonces, si no garantiza salvación, tienes que analizar tu vida, porque la verdadera evidencia de ser un cristiano no es, amado hermano, que te tomaste una decisión un día, que vino un predicador y a ver quién quiere aceptar a Cristo Jesús. Déjame decirte que eso no es bíblico. En la Biblia jamás se hizo una oración o un llamado para que la gente pasara a aceptar a Cristo Jesús en el corazón, sino que las palabras que salían de Jesús, de Juan el Bautista, de Pedro, de Pablo, de Esteban, de cada uno de los predicadores, era arrepentidos y convertidos. Era arrepentimiento, siempre ha habido un llamado al arrepentimiento. Tal vez tú repetiste una oración, tal vez has realizado rutinas religiosas, pero déjame decirte que eso no te da salvación. Cuando Cristo Jesús hace algo, hace una creación nueva, hace todo nuevo, y allí entra lo que es la regeneración, y hay evidencias claras cuando una persona verdaderamente ha sido salvada por Cristo Jesús. Hermano, ser cristiano significa que el Espíritu Santo ha quitado el corazón de piedra. Ha puesto un corazón de carne. El corazón de piedra es ese corazón corrupto con el que todos nacimos. Recuerda que nacimos en pecado, que heredamos el pecado. Adán y Eva cometieron un solo pecado y fueron desechados de la presencia del Señor. Tú y yo hemos cometido muchísimos pecados a lo largo de nuestra existencia, y era necesario que escucháramos el Evangelio, y de repente el Señor nos dio el don del arrepentimiento. Nos arrepentimos, puso un nuevo corazón, y ese corazón es un corazón de carne, y te ha dado un nuevo corazón. Entonces, si tú te has arrepentido, te ha dado un nuevo corazón, y ahora, amados hermanos, es un corazón que ama la justicia, y ese corazón aborrece el pecado. Ese pecado con el que luchas todos los días. No quiero que malinterpretes, no estoy diciendo que un cristiano no peca, pero un cristiano verdaderamente lucha con el pecado. Un cristiano no se deleita en el pecado, y cuando llega a cometer ese pecado se duele en el corazón, le duele el alma, precisamente porque su naturaleza ha sido cambiada. Hermanos, la moralidad, porque muchos se vuelven morales, la moralidad puede imitar la santidad por una temporada. Puede ser moral solamente un rato y parece que eso le llamamos santidad, pero solamente, hermanos, la regeneración puede sostenerla. ¿Qué es la regeneración? Es cuando Dios verdaderamente hace un cambio total en nuestro estilo de vida, pone un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, es decir, Él nos hace nacer de la palabra y del espíritu, es decir, Él nos da vida por medio de su bendita palabra. Por eso, hermano, no es de extrañar que la iglesia moderna esté llena de tantos sermones sobre cómo matar ciertos pecados, especialmente los inmorales, porque pareciera que siempre nos enfocamos en el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, como si la santidad fuera solo la ausencia de un mal comportamiento. No, hermanos. Hemos aprendido a reformar ciertas partes de nuestra conducta, pero no a renovar el corazón, porque solamente el Espíritu Santo puede renovar nuestros corazones. Los predicadores ofrecen a veces 5 pasos para vencer ciertos pecados, y muchas personas lo siguen, pero sin darse cuenta que eso no funciona de esa manera. Sí tenemos que hacer morir el pecado que mora en nosotros, pero en mirar, hermano, en lugar de mirar cómo hacer solamente para matar ciertos pecados, nosotros tenemos que venir a la palabra y pedirle a Dios que nos ayude y que nos santifique por medio de la palabra, y que nos ayude a hacer morir lo terrenal. Y eso solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu. La palabra del Señor enseña que tenemos que escuchar la verdad del Evangelio. Solamente escuchando la verdad del Evangelio nosotros podemos entender cuál es la voluntad del Señor y qué es lo que tenemos que hacer para hacer morir esos pecados que tienen mucha fuerza en muchos de nosotros. Muchos de los que intentan matar el pecado no han nacido de nuevo, y es por eso que se les complica tanto. Ellos no pueden tener una disciplina. Ellos no pueden agarrar y disciplinarse solamente y decir, bueno, ahora voy a cambiar porque lo voy a lograr, porque me voy a disciplinar, porque déjame decirte que no funciona así. Puedes disciplinarte bastante, pero si no hay una regeneración, es decir, si no hay un nuevo nacimiento, solamente va a ser de corta duración. Es por eso que multitudes de personas solamente se portan bien unos cuantos días, unos cuantos meses, unos cuantos años, y después vuelven
completamente a los pecados que antes cometían. ¿Por qué? Porque no hubo una regeneración, no hubo un nuevo nacimiento. El púlpito, hermanos, puede formar hombres morales. Puedes escuchar buenos consejos de un predicador y tal vez puede formar solamente personas morales, pero el predicador no puede cambiarlos, no puede convertirlos, pero el Espíritu Santo sí puede. Y Él va a ocupar precisamente la palabra de Dios para que esas personas sean convertidos y de repente el Espíritu Santo les dé vida y les dé vida en abundancia. Estamos produciendo lamentablemente muchas congregaciones que saben cómo actuar religiosamente. Ellos saben que es día de oración, ellos saben que hay que comprar una Biblia, saben que hay que estar en el servicio, saben que tienen que aplaudir, que tienen que cantar, pero nunca han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Ellos siguen siendo los mismos, pero solamente que ahora son religiosos, ahora saben que tienen que cantarle al Señor. Es por eso que a muchos se les complica, se les hace difícil estar muchas veces dentro de la congregación y solamente aguantan un rato. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no es el que les ha dado vida. Cuando el Espíritu Santo pone un nuevo corazón, Él nos va a sostener. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa en nuestras vidas, dice la palabra del Señor que ahí está la perseverancia de los santos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si verdaderamente hemos nacido del Espíritu y de su palabra, vamos a vencer al mundo. Vamos a tener pecados, sí, vamos a cometerlos, nos vamos a doler, vamos a luchar a muerte con cada uno de ellos, pero déjame decirte que tú y yo, por medio de la palabra y por su Espíritu Santo, podemos lograr vencer todo eso. Sin embargo, hermanos, si tú afirmas ser cristiano, pero tu vida no está siendo transformada progresivamente por el poder de Dios, no tienes ninguna seguridad de haber nacido de nuevo. El cristianismo, hermanos, la santidad es algo progresivo. Cada día el Espíritu Santo va trabajando con nosotros y eso es notorio. Puedes estar moralmente reformado, tal vez ya no estés adulterando, ni fornicando, ni embriagándote, ni nada por el estilo, pero puedes estar espiritualmente muerto. Puedes decir, no estás espiritualmente redimido, no te ha redimido el Espíritu Santo. Puedes haber cambiado algunos hábitos, pero seguir sin cambio en el corazón. Es lo que le pasó a muchos hombres. Tenemos un hombre llamado Simón el Mago. Él incluso quería el poder de Dios y parecía que ya era cristiano, incluso fue bautizado, pero en realidad no era cristiano. Y así encontramos a muchos en la Escritura, que estuvieron un tiempo en la iglesia, escucharon la palabra. En Hebreos se nos habla que muchos fueron iluminados por el Espíritu Santo, que escucharon la palabra, que gustaron del don celestial y aún así se regresaron y se perdieron. ¿Por qué? Porque literalmente el Espíritu Santo no había hecho esa obra. Entonces tú puedes haber cambiado ciertos hábitos, pero seguir sin un cambio en el corazón. Puedes vivir limpio ante los hombres. Es decir, delante de los hombres nos podemos mostrar como que somos limpios, como que ya no pecamos, como que ahora nos cuidamos, como que tenemos muchas cosas de parte del Señor. Y aún así estar muerto ante Dios. Porque solamente el Espíritu de Dios puede darnos vida. La moralidad, hermano, puede hacerte admirado en la tierra por ciertas personas. Uy, qué conducta. Uy, qué recto, qué íntegro. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo que seas íntegro y que seas moral. Lo que estoy diciendo es que no vale de nada que seas muy moral, muy íntegro, muy educado, si no tienes a Cristo Jesús como Salvador, porque entonces no eres redimido, no has sido salvado, porque solamente Cristo puede hacerte acepto en el cielo delante de su Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pregúntate en esta noche. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tu fe se ha convertido en una lista de tus esfuerzos? Es decir, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo adiezmo, yo voy para acá, yo predico, yo esto. O en una celebración de la nueva creación que Dios ha hecho por ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres, es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho, es que yo leo mucho la palabra, déjame decirte que estás cerrado, estás equivocado, porque nosotros somos salvos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo merecía el infierno y ahora voy a estar en el cielo. ¿Por qué? No por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario, porque yo era un pecador no arrepentido, un pecador que iba caminando rumbo al infierno, pero a través de escuchar el bendito evangelio del Señor, que es poder de Dios para salvación, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí, me salvó, me lavó, me redimió, puso su Espíritu Santo dentro de mí, me selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora me guía, ahora me enseña, ahora me dirige y ahora le pertenezco. Por eso soy cristiano, por la gracia y por la misericordia de nuestro bendito Señor. No es por lo que yo hice, no es por mis obras, no es por mi conducta, no es porque de repente un día amanecí cansado y dije, ahora voy a vivir como cristiano, ahora me voy a portar bien. No.
sino que es por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y la palabra del Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, ahora por medio de la Escritura, por medio de la palabra, mi conducta, mi estilo de vida, es decir, mi santidad va creciendo porque es progresiva. Y dice la palabra, estando persuadido de esto, el que empezó la buena obra, el que comenzó esa obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo o hasta el momento en que tú y yo muramos. Ahora, ¿confías en tus oraciones, tu arrepentimiento, tu esfuerzo moral, o simplemente en la obra completa que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? Si tú estás confiando solamente en tus oraciones, déjame decirte que eso no tiene ningún valor. Nosotros no debemos de confiar en cómo oramos. Incluso dice la palabra que no sabemos pedir como conviene y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que confiar en la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Cristo murió por nosotros, murió por tu pecado, murió por mi pecado. Ahora, ¿está tu esperanza fundada en tu capacidad de obedecer? Porque estoy seguro que tu obediencia es imperfecta. A veces te quieres esmerar y pareciera que ya vas avanzando y tu obediencia de repente se ve manchada. De repente dices, wow, me volví a equivocar, y te vuelves a sentir miserable, como dijo Pablo, miserable de mí. O tú estás confiando solamente en la justicia que Jesús ha imputado a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es por medio de la justicia de Cristo que nosotros vamos a ser o hemos sido presentados como inocentes delante del Señor. Hemos sido justificados, es decir, nuestro estado legal delante del Señor ha cambiado, y todo esto se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Has limpiado solo tu vida exterior o Dios ha renovado tu corazón? Porque tú puedes limpiar solamente por fuera, pero solamente el Dios del universo, el juez del universo, puede renovar nuestros corazones, haciéndote vivir para Él en espíritu y en verdad. Solamente Dios puede hacerlo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿están tus deseos siendo transformados por Dios o aún anhelas los placeres y pecados de tu vida pasada? Tal vez tú dices que eres cristiano, pero tal vez los anhelos de tu corazón no son estar en la presencia del Señor adorándolo. Y con lo que vengo diciendo, necesitamos orar. Pero no son las oraciones las que nos van a salvar. Ya hemos sido salvados por Cristo Jesús y confiamos en la obra de Cristo. Pero necesitamos orar. Necesitamos congregarnos porque son medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar. Ha dejado un grupo de cristianos, un grupo de hermanos que son precisamente para que nuestro carácter se vaya moldeando y para que nosotros vayamos aprendiendo juntamente con los hermanos. Si tú, amado hermano, anhelas los placeres y los pecados de tu vida pasada, es decir, tú quisieras estar haciéndolo, tal vez lo estás practicando, no lo sé, solamente tú lo sabes, pero déjame decirte que si de repente va a llegar la tentación de ciertos pecados que cometimos en el pasado, pero no podemos seguir viviendo en esos pecados. Muchas personas en la iglesia los domingos son cristianos, pero saliendo de la iglesia se vuelven completamente mundanos, y es porque el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en sus corazones, no ha cambiado esos corazones de piedra. Ellos siguen caminando con un corazón de piedra y por eso no tienen respuesta a la voz del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, déjame decirte algo, tú puedes decir, es que yo tengo oídos, yo estoy escuchando. No, tal vez tienes oídos, pero no es lo mismo tener oídos que poder escuchar. La palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y solamente aquellos que tienen vida espiritual pueden escuchar la voz del Espíritu. Recuerda, la palabra enseña que las ovejas oyen su voz y cuando escuchan esa voz le siguen. ¿A quién siguen? A su pastor. Siguen al pastor de pastores, que es Cristo Jesús, porque reconocen la voz. Hermano, no nos conformemos solamente con cambiar moralmente algunas áreas de nuestra vida. No nos conformemos solamente con aparentar que somos cristianos tal vez por la vestimenta que ahora usamos, por el vocabulario que ahora tenemos, sino que tenemos que cerciorarnos si verdaderamente Cristo Jesús nos ha salvado y que nosotros no estamos confiando en nuestras obras, en nuestras oraciones, en todo lo que nosotros hacemos, sino que estamos confiando plenamente en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Déjame decirte algo, hay muchas personas que se creen cristianos solamente porque tienen una Biblia, algunos otros porque ya predican o porque ya conocen algo de la Escritura, pero su vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Muchos de ellos solamente exteriormente aparentan algo que no es real en su interior. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca, y de repente tú los escuchas hablar y pareciera que no han conocido de Cristo Jesús. Otras personas tienen la confianza en las cosas que hacen en la iglesia,
Ellos son de los que ofrendan mucho, algunos diezman bastante, otros ayudan bastante dentro de la congregación. Y tenemos que hacer ese tipo de cosas, tenemos que hacerlas. Pero no podemos poner nuestra confianza en esas cosas porque esas cosas no dan salvación. Tú y yo somos responsables en la iglesia. Nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia con el pueblo del Señor, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos de la iglesia. Pero esas cosas que nosotros hacemos no pueden salvarnos. Solamente la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y nuestra confianza puesta en Cristo Jesús es la única esperanza que tenemos. Entonces, si alguien piensa que va a ser salvo, que es salvo por las cosas que él está haciendo, déjame decirte que estás equivocado. Todas las cosas buenas que nosotros hacemos ahora han sido puestas esas obras para que andemos en ellas, pero todo eso viene de parte del Señor. El Señor las ha dejado para que andemos en ellas, pero también nos ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos vivir en santidad. Hermano, recuerda, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es moral, no, hermano, pero una persona santa va a vivir una vida moral buena. Santidad, amado hermano, no es solamente estar en la congregación, ir a la oración, no, eso no es santidad. Los fariseos oraban y no eran santos, los saduceos, todos ellos, los escribas, y el Cristo Jesús tuvo que reprenderlos porque ellos aparentaban algo que no vivían, y les decía que ellos estaban llenos de huesos, estaban podridos por dentro. A la verdad, por fuera lucían muy bonitos, pero por dentro estaban podridos. Y muchos de ellos un día van a estar parados enfrente de Jesús y le van a decir: oye, pero predicamos en la sinagoga. Tú y yo, tal vez, si verdaderamente no le pertenecemos al Señor, un día deberíamos de temer, porque probablemente le vamos a decir: Señor, yo predicaba, Señor, yo dirigía la alabanza, Señor, yo estaba en la oración, yo nunca falté a la oración. Y el Señor va a tener que ocupar esa palabra: nunca los conocí, porque ustedes estaban en esos lugares, pero yo nunca los conocí, porque Él conoce a los suyos. Él sabe quiénes verdaderamente le pertenecen porque tienen un sello. El sello es la obediencia a su palabra. El sello que tenemos nosotros es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conoce y sí o sí, todos aquellos que han nacido de la palabra y del Espíritu están anotados en ese libro del Señor, en el cual un día va a ser abierto. Dice que los libros van a ser abiertos y hay un libro que es el libro de la vida, en el cual van a aparecer los nombres de todos aquellos que le pertenecen al Señor. Amigo y hermano, te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Te conoce el Señor Jesús? ¿O estás en el camino religioso que lleva al infierno? El apóstol Pablo nos insta a que nos escudriñemos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos, dijo Pablo, y que miremos si estamos en la fe. Y dice que si creemos que estamos reprobados porque nosotros nos conocemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día, todo el tiempo, tenemos que estar analizando nuestro estilo de vida, mirar cómo estamos viviendo, mirar si estamos aprovechando bien el tiempo, mirar si le pertenecemos verdaderamente al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido. El tiempo vuela. La vida del hombre es como un pensamiento, es como un sueño, es como la neblina que en la mañana aparece, es como la flor del campo que florece, a la tarde es cortada y se seca. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermano, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Cuidemos nuestra conducta, busquemos al Señor y obedezcamos su palabra, no solamente externamente, sino del interior. Recuerda que del corazón surgen todas las cosas, y si el corazón es renovado, si el corazón es cambiado y transformado por el poder del Evangelio, sin lugar a dudas, que somos cristianos genuinos, y no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo Jesús ya ha hecho por nosotros. Hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te saluda a la distancia tu amigo y hermano, el hermano Ricardo. Que Dios te bendiga.